Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega del Profe González. Hoy les traigo un tema muy interesante. Tiene que ver con el tejido óseo. Es un tema que estoy dictando normalmente en grados octavos, refuerzo algo en grados novenos y de pronto por allá se ve algo en 11. Digamos que repasando con todo lo que tiene que ver con los contenidos ya incorporados con química y bioquímica. Bueno, profe, si usted utiliza estos videos no hay ningún inconveniente, puede usarlos con sus estudiantes. Estudiantes, por favor, aprovechen, hagan de esto una oportunidad para aumentar sus conocimientos. No siento más, como siempre digo, como título, tejido óseo. Bueno, para que lo entendamos como tejido óseo, recuerden que toda definición de un tejido es un conjunto de células que tienen una función específica, ¿no? En el caso del tejido óseo, pues no se queda atrás. Entonces, ¿qué es? Son un conjunto de células, ¿cierto? Conjunto de células que tienen como función, tienen muchas, tienen como función, óigase bien, primero, entonces, formar la estructura ósea del cuerpo. Esa es la primera. Pero recuerden que todos los huesos como tal son lo que le brindan al cuerpo es la estructura física y le permiten no desbaratarse, ¿listo? Entonces nosotros estamos de pie es básicamente porque nuestros músculos hacen que nosotros quedemos en esa posición sobre los huesos, ¿bien? Si no existieran los huesos nosotros seríamos un montón de carne ahí sin podernos mover siquiera. Entonces digamos que esta arquitectura de poderse mover es gracias a que el material óseo se encuentra. Esa es la primera función. La segunda función, y esta es muy importante, es que en los huesos, entonces en el tejido óseo, óigase bien, se crea la sangre. ¿Listo? La sangre es creada ahí en el tejido óseo. ¿Listo? Entonces el tejido óseo es el que se encarga adentro del hueso, en la médula del hueso, en la médula ósea, se crean los glóbulos rojos, se crean los glóbulos blancos, las plaquetas, todas las células del tejido sanguíneo que veremos más adelante, se crean y se forman aquí en el hueso. ¿Listo? Entonces, si usted tenía la duda de dónde se crea la sangre, ahí está, en sus huesos. La siguiente, y es muy importante, y es que este tejido, óigase bien, primero tiene la reserva, o sea, es la reserva, o mejor, el almacén de calcio, el símbolo químico es Ca, más grande de todo el cuerpo. Y usted me va a decir, profe, ¿y para qué sirve el calcio? No, pues qué bobada. Pues da la casualidad que el calcio sirve para muchas cosas. Además de formar sus huesos, sus dientes y sus estructuras óseas, también sirve para el movimiento. De hecho, nosotros nos movemos gracias a que existe calcio en el cuerpo. El intercambio de elementos, el intercambio de iones, permite la transmisión de algunos impulsos, el sentir, el tocar. Usted no se imagina la cantidad de cosas y la cantidad de funciones que tiene el cuerpo con base en el metabolismo del calcio. ¿Listo? Dato curioso sobre el tejido óseo. Estamos hablando que cerca de todo el cuerpo es el 12%. Entonces, conforma el 12% del peso corporal. Es decir, de todo su cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. Si usted llegase a pesar, por ejemplo, 100 kilos, de esos 100 kilos, 12 kilos son de huesos. ¿Listo? Entonces, si usted quiere calcular, por ejemplo, la cantidad de huesos o la cantidad de tejido óseo que usted tiene en su cuerpo, repito, esto es un aproximado, simplemente tiene que multiplicar el peso suyo, ¿cierto?, por 0.12. Y ahí le sale la cantidad real de su peso. Hagamos un ejercicio. Entonces, ¿qué le parece si usted es una persona que pesa 40 kilos y lo va a multiplicar por 0.12? ¿Eso le da cuánto? Vamos a revisar la calculadora mágica rápidamente y verifiquemos ahí rápidamente que 40 kilos se multiplican por 0,12, dándome como resultado 4.8. Es decir, que sus huesos en una persona de 40 kilos, ¿cierto? Que es un niño, alcanzaría más o menos a tener 4.8 kilos de hueso. Bien, entonces esa es como para que la tengan ahí presente. Bien, sigo. En general, toda la estructura ósea está conformada en adultos. En niños el número de huesos es mayor. Entonces, en el caso de adulto, entonces un cuerpo adulto
está conformado, óigase bien este número, por 206 huesos. ¿Listo? Adulto. En el caso de los niños son más, porque recuerden que los huesos todavía no se han terminado de formar cuando los niños nacen. Entonces un niño que nace tiene muchísimos más huesos y todavía no se han fusionado y se han organizado. ¿Listo? Ese es el primer dato. Bueno, vamos a revisar aquí algunas otras funciones del tejido óseo, como para que lo tengamos ahí medio presente. Bueno, pilas, porque recuerden que el tejido óseo también nos brinda a nosotros el sostén mecánico. Entonces, como habíamos dicho, pues técnicamente no hay movimiento si nosotros no tenemos el tejido óseo. ¿Listo? Ahora, por otro lado, brinda una protección ¿listo? Una gran protección a los órganos vitales. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los órganos vitales? Corazón, cerebro, pulmón, y nótese, o sea, todo lo que les estoy diciendo, y nótese que realmente el cuerpo los está protegiendo. El cerebro está forrado en un casco duro de hueso. Los órganos vitales están en el pecho, que están forrados con las costillas. Entonces, nótese que todos los órganos vitales están protegidos por todo lo que se llama el tejido óseo. ¿Listo? Otra cosa muy importante, da la casualidad que el tejido óseo, ¿cierto que sí? Permite la transmisión de vibraciones. ¿Listo? ¿Cómo así que permite la transmisión de vibraciones? Cuando nosotros vamos golpeando, de pronto nos vibra ahí la nalga, por decirlo así. Porque cuando vamos caminando, esas vibraciones son absorbidas por el hueso y transportan esas vibraciones hasta las nalgas o hasta otros lugares que liberan esa energía para que no se rompa nada. ¿Listo? Entonces es una cosa muy importante por ese lado. Bien, para que tengamos en cuenta, el tejido óseo se debe clasificar en dos. Entonces, se clasifica en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? El esqueleto que se encuentra en toda la mitad y el esqueleto que se encuentra en los extremos. El que se encuentra en la mitad se llama esqueleto axial y el que está en todos los extremos se va a llamar esqueleto apendicular. ¿Listo? Es muy importante que lo tengamos ahí presente. Entonces lo voy a colocar acá. Todo el esqueleto axial es el esqueleto de la columna, del cerebro. Todos los huesos que se encuentran en el centro del cuerpo se van a llamar esqueleto axial. ¿Listo? Coloquémoslo aquí. Es esqueleto axial. Axial. ¿Listo? Como definición lo tengo aquí, que son los huesos situados en la línea media del eje del cuerpo. Entonces corresponde a los huesos ubicados en la línea media del esqueleto. O mejor, del eje del esqueleto. ¿Listo? Son los huesos ubicados en la línea media del esqueleto. Bien. Es decir, lo que son columna vertebral, todo lo que tiene que ver con cráneo, todo lo que tiene que ver con vértebras, a eso le conocemos como el esqueleto axial. Y por otro lado tenemos el esqueleto apendicular. Recuerden que si vamos muy rápido, lo que ustedes tienen que hacer es pausar el video y pues van a ir copiando. Bien, el esqueleto apendicular entonces corresponde a todos los huesos ubicados fuera del eje central del cuerpo. En otras palabras, todas las extremidades, ¿listo? Entonces, los brazos, las piernas, todo lo que está por fuera del eje central del cuerpo se va a llamar esqueleto apendicular. Entonces vamos a hacer rápidamente una estructura verificando cuáles son los dos tipos de esqueleto. ¿Listo? Entonces,
decimos que todo lo que está sobre la línea media, ¿cierto? Esta estructura media se le conoce como el esqueleto axial. ¿Listo? Y todo lo que está fuera de esta línea media, brazos y piernas, toda esta zona, ¿cierto? Va a recibir el nombre de esqueleto apendicular. ¿Listo? El esqueleto apendicular. ¿Listo? Ahí los dejo para que lo dibujan, ahí los dejo para que organicen, ahí los dejo para que cuadren. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Bien? Bueno, profe, pero entonces, ya entremos en materia, a ver, ¿cuántos son? Pues yo no les voy a dibujar los 206 huesos, porque pues perderíamos ahí nuestro tiempo y realmente que no es el objetivo del curso. Pero sí el objetivo es que ustedes, por ejemplo, logren tener una gran cantidad de huesos y que los puedan reconocer. Entonces vamos a empezar a revisarlos aquí, hueso por hueso. Entonces, de los primeros vamos a colocar entonces nuestro esqueleto. Tómense el tiempo que les sea necesario para irlo dibujando. Listo, yo lo voy dibujando así. Es una forma más práctica de irlo dibujando. ¿Listo? Bien, entonces aquí está la parte línea media del cráneo y voy empezando a bajar con las vértebras. Total, 7 vértebras, ¿no? Recordemos, estas vértebras se comunican con los huesos principales. Aquí, como es el frente, va a dibujar el externón y en el externón salen 2 clavículas. ¿Listo? Antes de que salgan las clavículas vamos a dibujar nuestras costillas. ¿Listo? En total de costillas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cerradas y 2 abiertas. 12 por cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto que sí? 7, ahí van 7, 8 por este lado, 9 y 10. Y por este lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Aquí va, acuérdense que va el huesito del externo. 8, 9, vamos asegurándonos que queden las 10 costillitas y que queden bien bonitas. ¿Listo? Vamos asegurándonos ahí de nuestras costillas. Bien, por este lado vamos a hacer los huesitos de la clavícula. Recuerden que por la parte de atrás está la escápula. ¿Listo? La escápula está en la parte de atrás y ella lo que hace es determinar. Ahí les dejo para que lo vayan revisando ustedes solitos, para que vayan mirando el organigrama, para que lo vayan cuadrando. Listo. Bien. Vamos a organizar acá. Aquí está nuestra clavícula. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a revisar aquí es que básicamente, pues tenemos que de la parte de la espalda de la clavícula, lo que nosotros llamamos la paleta, salen un huesito que se conoce como el húmero. Pues aquí está el hueso, que aquí entre nos es uno de los huesos más fuertes del cuerpo. ¿Listo? Ustedes van dibujando ahí.
Es uno de los huesos más fuertes del cuerpo. ¿Listo? A su vez, entonces, aquí están las otras vértebras. Ellas van a llegar directamente hasta los huesos de la cadera. Van a llegar ahí hasta la caderita. Y aquí en la cadera, entonces se van a posar los otros huesos que corresponden. Ustedes van dibujando ahí a su ritmo para que pues no tengan ningún inconveniente. Y van cuadrando. Y adicional, pues vamos bajando, ¿no? Entonces aquí en la caderita nosotros ya tenemos el hueso fémur, el hueso más largo de todo el sistema óseo. ¿Listo? Entonces es un hueso que comúnmente se estructura, ¿no? Es ahí para que lo reconozcan. Bueno, por este lado, aquí digamos que hay una hendidura, el hueso del coxis. ¿Listo? Siempre se abre aquí, hueso coxigio, y aquí se fusionan los dos isquiones. Listo, bien. Por otro lado, entonces aquí en el húmero nosotros vamos a ver que se conectan dos huesecillos, el cúbito y el radio. ¿Listo? Cúbito y radio. Y esto va directamente a los metacarpianos, ¿cierto? Y en los metacarpianos salen las falanges. 3 falanges en total. ¿Listo? La falange que se encuentra más cerca a la mano se va a llamar falange proximal, falange medial y la falange distal. ¿Listo? Dependiendo de su proximidad. Pues son 3 huesecillos los que conforman cada dedo. 3, 4, y ustedes saben que nosotros tenemos 5 dedos en total. Lo mismo por acá, están aquí los metacarpianos. Ahí les dejo, pueden revisar, ir mirando, ir cuadrando. ¿Listo? Por este lado van los dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. ¿Listo? Ahí tenemos en total todos los huesos de la mano para que los vayamos organizando. Bien. Adicional, por este lado nosotros tenemos los dos huesos que están por este lado, que son la tibia y el peroné, ¿cierto? Lo vamos a organizar acá. ¿Listo? Tibia y peroné. Y aquí están otra vez los huesecillos repetimos las falanges en los dedos de los pies. ¿Listo? ¿Listo? Entonces básicamente ahí está nuestro esqueleto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora le vamos a dar los nombres para que pues no se nos olvide, ¿no? Entonces ya ahorita revisamos el cráneo porque el cráneo es cuento aparte. Vamos a ver que el cráneo tiene unas estructuras muy interesantes dependiendo de la ubicación. Entonces está el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso parietal, que eso dependerá ya de la forma. Permítame corro esto acá. Entonces vamos con los nombres, ¿no? Obviamente ustedes saben que este es el cráneo, ¿cierto? El cráneo tiene una estructura que es la mandíbula. Mandíbula. Vamos a revisar ahorita el cráneo para organizarlos. Estas serían las vértebras cervicales. Vértebras cervicales porque se encuentran en el cuello. ¿Listo? Tenemos aquí las costillas. Este es el húmero. Aquí están las costillas. ¿Cierto? Cúbito y radio. Por este lado está el radio. ¿Cierto? Por acá están las falanges. ¿Listo? Ahí están nuestras falanges para que los vayamos determinando. ¿Listo? La clavícula es el huesito que se nos forma aquí en esta zona. Nosotros decimos, entonces ese sería la clavícula. El hueso de aquí se llama el esternón. ¿Listo? Repito, no tenemos que aprendernos todos, simplemente es como para que ustedes vayan revisando cuáles. Entonces está el hueso de la cadera. En la parte superior se encuentra el hueso ilion.
y en la parte de abajo se encuentra el hueso isquion. ¿Listo? Los isquiones, el ilion. El hueso más largo, habíamos dicho que es el hueso fémur. Por este lado se encuentra la tibia, hueso más largo, ¿listo? Y el peroneo. ¿Listo? Por aquí están las falanges, pues ustedes ahí saben ya para que lo tengan ahí presente. Digamos que en términos generales, ese sería, digamos que lo más importante del tejido óseo. Vamos a revisar el cráneo, que con el cráneo, pues nosotros vamos a estructurar algunos huesecillos, pues también que pueden salir alguna vez que otra en algunos exámenes, ¿no? Entonces para que lo revisemos. Entonces el cráneo nosotros lo vamos a dibujar más o menos así. Acuérdense que en la nariz nosotros no tenemos hueso, ¿cierto? Más o menos esta es la forma del cráneo. Y aquí en la parte superior, los dientes que salen directamente del cráneo, ustedes lo saben, ¿no? Entonces los dientes hacen parte del sistema óseo, ¿bien? El tejido óseo. Entonces en la zona, aquí vamos a tener una fosa que nosotros llamamos la fosa orbitaria, que es donde se encuentra el ojo. Esta fosa tiene algunas grietas. Por este lado nosotros vamos a encontrar algo muy interesante, y es que es la fosa de la cobertura temporal. Entonces esta parte va un poquito más grande. ¿Listo? Cosa que no va a dañar ahí el espacio. Bien, entonces vamos a revisar. En la parte aquí de esta zona vamos a ver que el hueso frontal va desde esta zona, entrando por la fosa orbitaria hasta la parte de arriba. A este le vamos a conocer como el hueso frontal. El hueso frontal. ¿Listo? Además del hueso frontal, vamos a revisar que la parte del ladito, por esta zona, ¿cierto? Está el hueso temporal. El hueso temporal. En la parte de arriba está el hueso parietal. Y en la parte de abajo vamos a encontrar el hueso occipital. Esta zona de acá está montada en una estructura ósea que termina más o menos acá. Es un hueso adicional, ¿cierto? Este hueso va a recibir el nombre de la mandíbula. Es la zona de abajo, ¿listo? Mandíbula. Y el hueso de acá va a recibir el hueso maxilar. El nombre del hueso maxilar. Listo. Entonces, estos serían todos los huesos que nosotros podemos encontrar. Bien. Bueno, importante el tejido óseo, y ya esto es para cerrar, para que pues nosotros lo tengamos presente. El hueso óseo, el tejido óseo, por definición de ser tejido, está compuesto por 3 células muy importantes. ¿Listo? Y su dinámica, la dinámica de esas 3 células, es que pues nosotros crecemos, nos desarrollamos, nos armamos, ¿cierto? Vamos a mirar, si yo pudiera hacerle un zoom a todo el tejido óseo, bueno, más que 3 células son 2. Una célula que hace que creen las otras 2, ¿no? Entonces, la primera célula va a recibir el nombre de osteoblasto. ¿Listo? Osteoblasto. Voy a dejar aquí el osteoblasto. El osteoblasto, bueno, ahí los dejo igual para que lo vayan organizando, lo van cuadrando. El osteoblasto más o menos tiene la estructura de esta forma. ¿Listo? Y entonces ahí se los dejo para que lo analicen. Y por este lado está el osteoclasto. ¿Listo? Y el osteoclasto tiene más o menos esta otra forma. Es una forma un poquito más alargada. Pilas, porque las células tienen 2 dinámicas importantes. Una es construcción de hueso y la otra es destrucción del hueso. ¿Listo? Entonces la de construcción de hueso es el osteoblasto.
y la de destrucción es el osteoclasto. ¿Cómo así, profe? Yo no lo entiendo de destrucción y construcción. Pues para que este hueso crezca hay que romper esta zona de aquí abajo. ¿Quién tiene que romperla? El osteoclasto. Y después reformarla, ¿quién? El osteoblasto. Entonces, el hueso siempre está en ese proceso. Y a ese proceso le conocemos como el proceso de resorción ósea. ¿Listo? Entonces, básicamente eso ha sido todo hasta el momento. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes me pueden escribir ahí en los comentarios. No hay ningún inconveniente. Me dicen ahí, suscríbanse por favor, compartan estos videos, pues que de pronto les pueden ser útiles en otra ocasión. ¿Listo? Pues nada, que les vaya muy bien. Abrazo. Chao, chao.